Estamos metidos de lleno en campaña electoral, de momento para esas elecciones generales a las que tendremos que concurrir el próximo 28 de abril. Vamos a hacer una ronda, como ya les anunciábamos estos últimos días, con los diferentes candidatos a los que hemos invitado aquí en 30 Televisión, candidatos que van a representar o que optan a representar a Navarra tanto en el Congreso como en el Senado. Unos candidatos que tienen mucho que decir y que especialmente lo que nos interesa es aquello que atañe a nuestra comarca, asuntos importantes que también se deciden en el Congreso y en el Senado y que afectan a nuestros vecinos y a nuestras localidades. Comenzamos esta ronda con Koldo Martínez, de Geroa Bai. Buenos días, Egunon. Buenos días, Egunon. Ongi etorri, bienvenido. Muchas gracias, Jaione. Ya sabes que siempre que me llamáis vengo encantado. Es cierto, y nosotros estamos encantados. Debería también venir sin que me llamarais. Más pero a menudo, bueno, ¿verdad? Sí. Bueno, nos decís eso todos en elecciones, luego se os olvida un poquito, pero a ver si esta vez ya nos encargamos también nosotros de recordároslo. Ok. Bueno, Navarra no se toca. Lema de Geroa Bai, Koldo Martínez, es rostro conocido de Geroa Bai también, candidato al Congreso. Estaba buscando yo esta mañana un poquito datos sobre Koldo y he pensado, ¿quién mejor que él, que lo vamos a tener para presentarse? ¿Cómo podemos presentar a Koldo Martínez? Bueno, pues Koldo Martínez, 66 años, estudié medicina en la Universidad de Navarra, hice la tesis también en la Universidad de Navarra, soy por tanto doctor en medicina, especialista en cuidados intensivos. Toda mi vida la he dedicado a la especialidad de cuidados intensivos. He trabajado siempre en el hospital, en la UCI, y por lo tanto, pues por mis manos han pasado pues muchas personas también de esta zona. Hice, a raíz de que se descubrió el SIDA y nos enteramos que el virus que provocaba el SIDA se transmite por el uso de drogas, de inyección y por el sexo, hice un máster en sexualidad humana, porque tenía la sensación de que no sabíamos mucho de qué es el sexo en los humanos. Hice un magíster en bioética en la Universidad Complutense, hice después, de hecho creo que el primer profesional de la salud del Estado que hizo el máster europeo en bioética también, en 4 universidades europeas. Hablo euskera, castellano, francés, inglés, catalán en la intimidad. No sé si es bueno decir que hablas tantos idiomas, porque Jorge Oteiza, para mí el mayor escultor que hemos tenido en el siglo XX del mundo, me solía decir: 4 idiomas hablas, peor para ti. En 4 países se darán cuenta de que no tienes nada interesante que contar. ¿No? Eso es. Y bueno, estoy casado. Y bueno, pues desde hace 4 años estoy representando a Geroa Bai. De hecho soy el portavoz del grupo parlamentario de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra. ¿Y qué hace a un médico decantarse por la política? Porque no es una profesión en la que tengamos muchos políticos, ¿no? Pues fíjate, yo creo que tanto la medicina como la política responden a la misma necesidad interior de las personas de ayudar a los demás. En la medicina, a través de la medicina, intentamos ayudar a las demás personas a mantener un nivel de salud aceptable, y a través de la política, al menos yo, intento que las personas mantengan un nivel de calidad de vida aceptable. Por lo tanto, yo creo que las dos responden un poco a la misma necesidad interior. Y luego, por otro lado, también yo creo que en mi caso, por lo menos, yo tengo 66 años, yo empecé militando en un partido político cuando tenía 18 años, por lo tanto eso quiere decir en plena dictadura, y era también, pues exactamente igual que ahora. Entonces era un compromiso fundamentalmente pues por trabajar por conseguir la democracia, por conseguir las libertades, derechos. Y hoy en día, pues en fin, que tenemos ya una democracia asentada, el interés o el ímpetu o la ambición es pues profundizar en la democracia que ya conseguimos hace unos años. Y seguir mejorando también para los ciudadanos, ¿no? Que siempre hay cosas nuevas en las que trabajar. Sí. Koldo, médico, ¿qué pasa con los médicos en Navarra? ¿De médico a médicos? Sí. ¿Cómo está ese tema? Sí, mira, yo nunca he estado afiliado al sindicato médico. Nunca he hecho ninguna de las huelgas que ha promovido o propiciado el sindicato médico, entre otras razones porque creo que el sindicato médico es un sindicato muy corporativista.
todas las reivindicaciones que hacen las hacen diciendo no, estamos por mejorar la relación médico-paciente, etcétera, etcétera, pero la realidad es que, desde luego, en mi opinión, y así ha sido durante toda mi vida profesional, que ha sido muy larga, yo siempre he visto detrás de las reivindicaciones del sindicato médico un único motivo, una única excusa, que es mejorar fundamentalmente su salario. Yo estoy seguro de que si en estos momentos el Gobierno de Navarra pudiera, quisiera o decidiera aumentar como pide el Sindicato Médico de Navarra, el 14,5% del sueldo, y si hiciera eso, todas las demás reivindicaciones se irían al garete. Por lo tanto, yo creo que hay que reconocer, es verdad, en la atención sanitaria hay muchísimas cosas que mejorar, muchísimas cosas que mejorar. Yo estoy convencido de que el Gobierno de Uxue Barkos, desde luego, ha dado muchísimos pasos para mejorar la atención sanitaria, colaborando con los profesionales. Pero el sindicato médico tiene un objetivo muy claro, que es mejorar el nivel económico de sus afiliados y tienen razón. Quiero decir, si comparamos, por ejemplo, lo que están ganando los médicos en Navarra con lo que están ganando los médicos en el resto del país, ¿tienen una razón? Mira, yo siempre cuando trabajaba, siempre, no sé, me iba a Granada y me decían, joder, menuda diferencia lo que ganáis vosotros. Y luego yo ponía mi sueldo y les decía, a ver, traedme el vuestro, ¿no? Y entre sueldos, complementos, yo no veía grandes diferencias y me da la sensación de que en este momento la situación es muy parecida. Puede ser que quizás aquí el sueldo base sea más bajo que en otras zonas del Estado, puede ser, pero aquí tenemos unos complementos que desde luego no se equiparan. No, la situación es muy similar. ¿Y qué podría mejorar el gobierno de Geroa Bai, en este caso, en salud, ¿no? Para contentar un poquito a esas reivindicaciones? Sí, bueno, yo creo que se han hecho muchas cosas para mejorar, ¿no? Una de las más importantes es que hemos sacado a oferta pública de empleo todas las plazas que no se habían sacado a oferta pública de empleo debido a los recortes que gobiernos anteriores del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro habían hecho. En este momento, todas las plazas que la tasa de reposición estatal nos permite han salido a oferta pública de empleo. Y yo creo que eso es fundamental, porque es verdad que hay un déficit de profesionales y eso hace que cada profesional tenga que atender a un mayor número de personas. Pero todas las plazas que la legislación española nos ha permitido han salido a concurso, a oferta pública de empleo. Y yo creo que eso es uno de los pasos muy importantes. ¿Eso qué hace? Pues que cada profesional de la medicina esté obligado a ver un menor número de enfermos que lo que estaban obligados a ver antes. Permite que el tiempo de atención a cada paciente sea un poco mayor que lo que era antes de que se cubrieran todas estas plazas. Y luego, bueno, yo creo que el Gobierno ha hecho, no es que yo crea, es que el Gobierno de Navarra de Uxue Barkos ha hecho muchísimas cosas, ha profundizado en la renovación tecnológica de todos los centros de salud, se han puesto ecógrafos, por ejemplo, en todos los centros de salud, a nivel de radiología se ha mejorado en el Hospital de Estella, en Tudela. En Tudela ya está el compromiso de que seguramente ya a partir del verano estará funcionando la resonancia nuclear magnética, que es una tecnología puntera, que es una tecnología puntera que muchos hospitales comarcales no tienen. Se ha invertido, en fin, se han hecho muchísimas cosas. Bueno, y a pesar de eso, también te digo que no queremos caer en la autocomplacencia. Tenemos muchas cosas todavía que tenemos que seguir mejorando. Sanidad es, yo creo que importantísimo, ¿no? Sí, no deberíamos hablar de sanidad solo cuando hay huelga de médicos, sino durante toda la legislatura, porque es, yo creo que algo fundamental. De hecho, todas estas cuestiones que te menciono y otras muchísimas que podría seguir mencionando se han decidido y se han llevado a la práctica antes de la huelga del sindicato médico, que por cierto está cada vez teniendo menos apoyo por parte de los profesionales. Esto también hay que decirlo. Bueno, dejamos ese perfil médico y esa situación importante, desde luego, porque hablamos de sanidad. Y lo mismo que has presentado a Koldo Martínez, preséntanos a Geroa Bai. Hablamos mucho de Geroa Bai. ¿Qué es Geroa Bai? Bueno, Geroa Bai es una organización en la que estamos, formada por gentes que venimos desde hace tiempo y que estábamos muy hartos y hartas de que este sector de la población al que nosotros representamos no hubiera tenido nunca representación real
mínima en el Parlamento y desde luego ninguna o nula en el Gobierno de Navarra. Somos un grupo de gente que empezamos a reunirnos, independientes, gentes que venían de unos partidos, gentes que venían de otros, gentes que no habían militado nunca y creamos una organización que en su tiempo se llamó Nafarroa Bai, de la que se nos fue desgajando algunos partidos que decidieron juntarse con otros, y en este momento Geroa Bai es una organización en la que estamos un sector muy potente de personas independientes. Yo no pertenezco a ningún partido político, independientes, y está también el Partido Nacionalista Vasco, con el que realmente tenemos una relación estupenda, que hace que Geroa Bai esté respondiendo, desde luego, desde nuestro punto de vista, pues a muchas de las necesidades que tiene la ciudadanía navarra. Un grupo, además, en el que llama un poquito la atención que os juntáis ideologías, en este caso de izquierda, con una ideología como es la del Partido Nacionalista Vasco, que es más de derechas. Yo, Jaione, mira, yo hace tiempo que he superado ya esa... No hablamos, ¿no?, de izquierdas y derechas. No, a mí quiero decir, no es que no me guste hablar de izquierdas y derechas, yo creo que esa es una dicotomía tan falsa. Quizás hace, no sé, muchos años, quizás estaba muy claro el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, pero, por ejemplo, ¿no?, es decir, no sé, el Partido Socialista de Navarra, ¿es un partido de derechas o de izquierdas? Pues yo lo que sí puedo decir es que en estos 4 años el Partido Socialista de Navarra ha actuado casi siempre junto con partidos como Unión del Pueblo Navarro y Partido Popular. ¿Es de izquierdas o de derechas? A mí no me importa, o sea, yo paso de las etiquetas. A mí lo que me importa es lo que las personas y lo que los grupos hacemos en cada momento. Y desde luego te puedo asegurar que esa división, ¿no?, derechas e izquierdas, para mí carece de sentido. A mí lo que me importa es saber qué has hecho en cada momento. ¿Has apoyado la renta garantizada?, que es una medida que va a ayudar a las personas a salir de la pobreza extrema, que va a ayudar a las personas que no tenían ninguna prestación por desempleo, que ayuda a las personas a tener un mínimo de dignidad en su vida. ¿Has apoyado eso? Sí. ¿Has apoyado eso? No. Esto te coloca. No hace falta que yo diga que eres de derechas o eres de izquierdas. Esto te coloca. Y Geroa Bai, por ejemplo, ha apostado, con el Partido Nacionalista Vasco dentro, ha apostado por la renta garantizada. Y el Partido Socialista, pues, no. Pero también se os acusa en Sí. algunos temas, Koldo, Sí. de hacer una cosa, teniendo en cuenta que el Partido Nacionalista Vasco está dentro de Geroa Bai, Sí. hacer una cosa en Navarra y otra en el País Vasco, en algunos temas. Sí, bueno, claro, nosotros... A ver, Geroa Bai es una organización que nace en Navarra, de Navarra y para Navarra. Y las decisiones que nosotros tomamos para hacer política las tomamos en Navarra, de Navarra y para Navarra. Lo que haga el Partido Nacionalista Vasco en la comunidad autónoma, pues hombre, eso es ya decisión del Partido Nacionalista. Los contextos son distintos. El Partido Nacionalista Vasco está gobernando en estos momentos en coalición con el Partido Socialista, ¿no? Y aquí, en Navarra, el Partido Socialista no está gobernando, pero está actuando de manera machacona junto con UPN y con el Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que las políticas hay que hacerlas partiendo de tu ideología, teniendo en cuenta el contexto y pensando en las personas a las que quieres servir. Y por eso, pues, nosotros estamos actuando de una forma, el Partido Socialista está actuando de otra y el Partido Nacionalista Vasco, pues seguramente en la comunidad autónoma está actuando de otra, ¿no? Bueno, hablabas, explicando qué es Geroa Bai, del Sí. sector al que representamos. ¿A Sí. qué te refieres? Sí, bueno, nosotros representamos a ese sector que ha estado desaparecido. Yo me acuerdo en mi primera intervención en el Pleno del Parlamento en 2015, cuando conseguimos el gobierno del cambio, el gobierno que ha liderado Uxue Barkos, yo dije una cosa que dije: por fin somos, por fin existimos. Algo que hizo enfadar muchísimo a muchas personalidades de estos grupos que siempre habían gobernado Navarra. Por fin somos, por fin existimos. ¿De quién estaba hablando? Pues estaba hablando, por ejemplo, de las personas familiares de víctimas de la guerra del 36, que habían sido olvidadas sistemáticamente por los distintos gobiernos de Navarra, tanto de UPN como del Partido Socialista, sistemáticamente. Desde las instituciones públicas en Navarra no se les había hecho caso.
Y este gobierno ha empezado a hacerles caso. Y ha empezado a recuperar los restos de personas que estaban todavía en las cunetas. Bueno, de darle una entidad también dirigida por José Miguel Gastón, ¿no? Sí, efectivamente. Que es, dando también una partida presupuestaria, dotando de una partida presupuestaria. Es, creando una oficina de atención a las víctimas, creando el banco de ADN para poder identificar los restos de las personas que hemos ido sacando de las cunetas, más de 80, hemos identificado más de 40. Representamos a esa gente que nunca ha estado representada, que nunca ha estado ayudada. Representamos o queremos también representar a todas esas personas que han estado trabajadoras, que han estado sindicadas en sindicatos no mayoritarios o en sindicatos que no han contado con el beneplácito de los partidos del régimen o del corralito. Representamos a esas personas que durante mucho tiempo lucharon por la democracia y que no fueron reconocidas después desde los gobiernos. Representamos a las personas que defienden que en Navarra también hay una cultura vasca, que en Navarra el euskera es un idioma propio de Navarra, así como el castellano, y que tampoco se habían visto representadas con firmeza en el gobierno de Navarra. A todas esas personas representa y quiere representar Geroa Bai. Bueno, hablando del tema del euskera, que ha sido un tema importante también durante toda la legislatura, decía el otro día Javier Esparza, presidente de UPN, en el mitin de presentación de candidatura de Andosilla, que el gobierno, en este caso, ha hecho una utilización del euskera. Se ha hablado también durante estos años de imposición del euskera, de adoctrinamiento en educación, con muchos aspectos, entre ellos el euskera. ¿Qué tenéis que decir desde Geroa Bai de todo esto? Sí, lo que tenemos que decir y lo que decimos es que si el señor Esparza y Unión del Pueblo Navarro no tienen más motivos para ir contra el gobierno de Uxue Barkos, están muy equivocados. A ver, ¿han hecho mucho ruido con el euskera? Sí. ¿Han hecho mucho ruido con todo lo referente a la educación? Sí. ¿Hay algo de verdad, hay algo de realidad en todo ese ruido? Nada. Imposición del euskera. ¿A quién? Yo no conozco a nadie que no haya conseguido un trabajo en la administración pública, y de eso mucho menos en la privada, por no conocer euskera. Nadie. Bueno, sí que en muchas oposiciones se está puntuando y valorando el euskera, ¿no? Sí, se está puntuando y valorando el euskera en una proporción mínima. Fíjate, en Tudela, en la Ribera, se está valorando el alemán, antes que el euskera, el alemán. Que yo sepa no es un idioma propio de Navarra, que yo sepa no hay una comunidad que hable alemán, una comunidad ni siquiera mínima en la Ribera que hable alemán, y se ha estado valorando el alemán y no el euskera. Y entonces, en cuanto se ha empezado a valorar el euskera mínimamente, pues toda esta gente, Esparza, Sayas, bueno, pues han puesto el grito en el cielo, también miembros del Partido Socialista, diciendo que estamos imponiendo el euskera. Yo no conozco a nadie que no haya conseguido un trabajo por no hablar euskera, excepto en los ámbitos, lógicamente, pues de educación directamente relacionados con la enseñanza en euskera. Es decir, de imposición, nada. La imposición del euskera solo está en la cabeza de las personas y de las organizaciones que no quieren que Navarra reconozca como idioma propio el euskera, o en la cabeza de las organizaciones que quieren, sí, respetar el euskera, pero metido en un cofre, en una especie de tesoro, en la isla del tesoro, pues ahí perdido en Baztán y nada más. Y nosotros creemos que esta postura de estas organizaciones, del señor Esparza, del señor Sayas, también de la señora Chivite, es una posición absolutamente viejuna, porque no reconoce la riqueza de la diversidad, también lingüística, que tenemos en Navarra. Nosotros, lógicamente, valoramos el castellano como nuestro idioma, porque lo es, y valoramos el euskera también como un idioma propio de Navarra, porque también lo es. Y así lo dice las leyes que aprobaron ellos, UPN y PSN. Pero que luego, a la hora de llevarlo a la práctica, pues en fin, pues prefieren tenerlo ahí guardado, ¿no? Como ese anillo bonito que tienen algunas madres y que solo se lo ponen, pues no sé, el día que se les casa un hijo y nada más. No, nosotros sentimos, queremos y deseamos que el euskera sea reconocido como lo que es, un idioma que sirve también para comunicarnos entre nosotros, teniendo en cuenta que un sector
cada vez más importante de la población reconoce el euskera como un instrumento de comunicación y quiere utilizarlo en la vida cotidiana. Sí, pero también es cierto que hay zonas como muy diferenciadas, ¿no? Por supuesto. La utilización y el conocimiento también del euskera. Sí, no solo zonas en el conocimiento y en la utilización distintas, claro, pero también la valoración del euskera como mérito también es muy distinta. Es muy distinta la valoración que desde la administración pública se va a hacer del euskera para un puesto directamente relacionado con el público en Leiza, donde lógicamente tiene que ser más valorado que pues para un puesto que no tenga ninguna relación con la ciudadanía, pues no sé, en Peralta. Evidentemente la valoración tiene que ser absolutamente distinta y eso es lo que nosotros estamos apoyando. Muy bien. Y me hablabas también del adoctrinamiento en educación. Del adoctrinamiento en educación. Bueno, yo creo, mira, con esto también se ha hecho un ruido impresionante, un ruido malintencionado por parte de Unión del Pueblo Navarro fundamentalmente, ¿no? También del Partido Socialista en algunos casos. Pero yo quiero poner encima de la mesa, pues no sé, el programa Escolae, por ejemplo, ¿no? Un plan de coeducación que quiere educar a los niños y niñas en igualdad. Todos nos decimos defensores de la igualdad entre mujeres y hombres, pero esto no surge de la noche a la mañana, esto hay que trabajarlo desde el primer momento. Y si realmente estamos por la igualdad de mujeres y hombres, tenemos que enseñarles a nuestras niñas y niños a convivir, a aceptar que efectivamente somos distintos en algunos aspectos, pero que somos iguales en dignidad, que tenemos los mismos derechos, que merecemos el mismo respeto. Y hay un programa que es un programa llamado Escolae, en el que se tocan todas estas cuestiones. Una parte, está dividido en 4 pilares fundamentales y uno de ellos es la educación afectivo-sexual. Y en la educación afectivo-sexual, bueno, pues Sayas, Esparza, pues han montado el grito, en fin, han montado en cólera y, bueno, se han levantado contra cuestiones muy concretas, absolutamente mínimas, que por cierto eran mejorables y se han mejorado en la enunciación, pues del programa de educación afectivo-sexual. Si a nuestros niños y niñas no les educamos en aspectos de afectividad y de sexualidad, mal vamos para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres que todos dicen, y desde luego nosotros no solo decimos, sino que damos pasos para conseguirla, para educar a nuestros niños y niñas hacia la igualdad. Es un debate, es un plan que, bueno, contra el que se levantaron casi en armas, y hoy en día, dado que la inmensa mayoría del profesorado de Navarra, tanto en la pública como en la privada, como en la concertada, excepto en algunos centros muy concretos, cuyo nombre no diré, pero que todos tenemos en la cabeza, todo el profesorado ha visto la idoneidad del programa Escolae para educar en igualdad a los niños y niñas. Igual ha faltado un poquito de información a los padres en cuanto a qué iba a ser exactamente el programa, porque es un ámbito, el de la educación afectivo-sexual, que sí que es cierto que muchos padres, bueno, pues nos gusta también controlarlo desde casa, ¿no? En el sentido que cada familia considera, ¿no? Sí, bueno, yo ahí hasta te puedo aceptar que quizás se podía haber hecho mejor, se podía haber hecho con mayor información a los padres y madres, pero, y lo puedo aceptar, y lo voy a aceptar, pero también digo que desde los partidos de la oposición se ha hecho tanto ruido en contra de este programa, falseando lo que el programa dice y defiende, que estos sí que han sido los responsables de manipular a los padres y madres, diciendo que el programa, bueno, se dijeron auténticas barbaridades. Se llegó a decir que la presidenta del gobierno iba a bajar con juguetes sexuales para los niños de 3 a 6 años. Auténticas barbaridades que no entran en la cabeza de ninguna persona normal. ¿Qué pasa? Que claro, si esto te lo dicen de una forma machacona desde determinados partidos, pues yo entiendo que la gente se asustara. Pero lo cierto es que el programa ha recibido premios, el programa Escolae, el último, el de la Federación LGTBI, ha sido reconocido a nivel estatal como un programa estupendo. Estuvieron la semana pasada, estuvieron presentándolo en Cantabria, estuvieron presentando el programa Escolae en Cantabria a
consejeros de otras comunidades, consejeros socialistas en concreto. Es decir, ha habido mucho suflé, pero el suflé, ya sabes, sube y luego baja. Y hoy en día es un programa absolutamente aceptado por la mayoría, por la inmensa mayoría del profesorado. Hace poco estuve yo mismo con, en fin, el burro por delante, estuve con uno de los tutores de Escolae y yo estuvimos presentando pues el programa a un grupo de sacerdotes en Iruña y nos decían, en Pamplona, y nos decían, esto es todo. Decía, sí, esto es todo. Dice, pues no entendemos el ruido. Y digo, ya, es que el ruido no es contra el programa Escolae, el ruido es utilizar el programa Escolae para ir contra el gobierno de Ursúe Barcos. Claro, pero a lo mejor, volvemos un poquito a lo que hemos hablado, ha faltado esa información Puede para ser. que cada uno pudiera tener ese criterio propio, ¿no?, de decidir. Seguramente ha faltado información y ha sobrado mala información manipulada. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí. Entramos en lo que es esta campaña, hablamos de encuestas, un tema, bueno, que yo creo que en este país tenemos mucho que mejorar en este tema, hablando de elecciones, en cuanto a fechas, en cuanto a prohibiciones, a permisos y un poco a todo, pero tenemos lo que tenemos y las últimas hablan de dos escaños, en este caso para Navarra Suma, 2 para el PSOE y uno para Unidas Podemos. Habría un ligero cambio, Navarra Suma seguiría con 2, igual que en 2016, PSOE bajaría de 2 a 1 y Unidas Podemos, PSOE subiría de 1 a 2 y Unidas Podemos bajaría de 2 a 1. Vuelven a dejar a Geroa Bai fuera del Congreso. Yo no sé si vosotros barajáis algún tipo de encuesta interna. Si me has dicho antes, hablando un poquito antes de la entrevista, que tampoco te obsesionas con el tema de encuesta, ¿no? Nosotros no nos obsesionamos con el tema de las encuestas, pero por muchos motivos. Hoy en día la sociedad española y la navarra también estamos viviendo unos momentos de incertidumbre total, fíjate, las encuestas lo que han servido a la hora de predecir los resultados en Andalucía, para nada. La realidad no ha tenido nada que ver con lo que decían las encuestas. Bueno, y aquí estamos hablando además de un 40% de indecisos que van a ser, definitorios, ¿no? Sí, de los resultados. Sí, efectivamente, pero además, fíjate, voy más allá. La encuesta del CIS, que por cierto es una institución que pagamos entre todos los españoles con nuestro dinero, bueno, es una... no tiene muy contento a nadie, yo creo. No, pero es que ¿cómo va a tener contento a nadie? El señor es una Tezanos. encuesta que en Navarra se hizo, según dice el señor Tezanos, a 256 personas. Claro, sacar conclusiones de una encuesta que al parecer se hizo a 256 personas, pues es muy arriesgado y muchísimo más en estos tiempos de, como bien dices, de gente indecisa, de volatilidad, han aparecido partidos nuevos. Bueno, pero lo peor de todo es que el señor Tezanos, al que, insisto, pagamos entre todas y todos los españoles, al día siguiente de publicar la encuesta decía, bueno, yo tampoco me la creo. Es cierto, Bien. en declaraciones en la cadena SER. Sí, y más cosas, ¿no? Más cosas. Es que el señor Tezanos ni siquiera preguntó por Geroa Bai. Y entonces, yo digo, ¿cómo es posible que una encuesta de voto, una encuesta de decisión de voto en una comunidad autónoma no pregunte por el partido de la presidenta de esa comunidad? Es la primera vez en la historia que ocurre algo así. Oye, y el señor Tezanos, al que pagamos todos, se queda tan tranquilo. Y pregunta pues por no sé qué partido animalista y por tal. Y no pregunta por Geroa Bai. O sea, esto demuestra con total claridad que las encuestas, y en concreto estas que ha hecho el CIS, solo sirven para manipular el voto de la ciudadanía, para decirle a los ciudadanos quién tiene posibilidades y quién no. A mí me parece absolutamente vergonzoso, lamentable lo que ha hecho el señor Tezanos, independientemente de lo que luego resulte, del resultado final. Bueno, aquí sí que coincidís todos los partidos, además yo creo que en ningún partido... ¿Se ha quedado contento? Yo creo que ni el PSOE, porque a lo mejor tanto entusiasmo tampoco les favorece mucho, ¿no? Bueno. Dice algún representante del PSOE que, a ver, que aquí que la gente se duerma tampoco, o sea, que es una... Sí, lo que es son importante... unos resultados que no están dejando a nadie contentos. Sí, a nosotros desde luego, o sea, bueno, a mí no me importa, ¿no? Pero, quiero decir, yo lo que sí creo que tenemos que hacer, de luego, los partidos democráticos es denunciar las manipulaciones no democráticas, poco democráticas o incluso antidemocráticas de quien sea desde los distintos organismos e instituciones de poder. Y desde luego el CIS
el señor Tezanos ha demostrado ser un enorme manipulador. Bueno, dejamos las encuestas. Venga, y vemos a ver el 28 de abril qué es lo que deciden los vecinos y los ciudadanos, que son los que de verdad van a poner la guinda a esas encuestas, efectivamente. A juicio de Guero Abay, ¿cuáles son las claves de estas elecciones? Porque pues, hay partidos nuevos, bueno, lo vimos con Podemos, en este caso, aunque no te guste izquierda-derecha, por la izquierda, ahora ha entrado Vox por la derecha. Siempre que hay una nueva fuerza política, la verdad es que cuesta mucho más, ¿no? Si ya de por sí es complicado acertar qué va a ocurrir en unas elecciones, cuando ya tenemos un partido nuevo, una derecha muy dividida, en fin, una serie de condicionantes y, por supuesto, los indecisos, es complicado el poder acertar, ¿no?, en qué va a ocurrir en las elecciones. No tenemos esa bolita de cristal, pero ¿cuáles van a ser, a tu juicio, las claves de estas elecciones? Sí. Bueno, desde luego nosotros en Guero Abay nos presentamos a estas elecciones con dos claves fundamentales. Una, la defensa de la democracia. En este momento estamos escuchando muchas voces involucionistas que quieren limitar la democracia, que quieren limitar los derechos sociales que tanto sudor y tanto trabajo y tanta sangre nos ha costado conseguir. Por lo tanto, democracia y derechos sociales, profundización de la democracia, mantenimiento, defensa a ultranza de los derechos sociales que hemos conseguido, este sería uno de los pilares fundamentales. Y para Guero Abay el otro pilar fundamental es la defensa del autogobierno. Autogobierno de Navarra que está siendo atacado por... Es que es triste, es lamentable decirlo, pero está siendo atacado nuestro autogobierno por el socio principal de Unión del Pueblo Navarro, un partido, UPN, que teóricamente nació para defender los fueros, para defender nuestro autogobierno. Y sin embargo UPN ha sido capaz de unirse con un partido como Ciudadanos, cuyo único y fundamental objetivo es volver a la España una, en la que todos los españoles seamos iguales, una España en la que no se respeten los fueros. Por cierto, que los fueros están reconocidos en la Constitución como derechos históricos, derechos que son antes, derechos que los navarros y las navarras tenemos antes de la aprobación de la Constitución. La Constitución dice que el Estado respetará los derechos históricos de las comunidades forales y sin embargo Ciudadanos nos está diciendo que en cuanto pueda se cargará el convenio y se cargará el autogobierno de Navarra. Entonces, para nosotros, y esto con la colaboración de Unión del Pueblo Navarro, de alguna forma Unión del Pueblo Navarro, a mí casi hasta me fastidia decirlo, pero es verdad, Unión del Pueblo Navarro se ha sumado al antiforalismo de Ciudadanos. Entonces, para nosotros los dos pilares fundamentales por los que vamos a trabajar en el Congreso de los Diputados es democracia y derechos sociales, libertades y defensa de nuestro autogobierno. Sin embargo, Koldo, vosotros defendéis esa unión, lógicamente, ¿no? En Navarra suma UPN con Ciudadanos y todos sabemos que hasta esa unión es cierto que Ciudadanos, en fin, incluso el convenio económico tampoco lo defendía. Dice ahora UPN, palabras de su presidente, de Javier Esparza, que antes de hacer ese Navarra suma, ellos han firmado un acuerdo, el propio Javier Esparza con Albert Rivera, en el que literalmente, decía el otro día precisamente Javier Esparza, firmaron un acuerdo, Rivera y Esparza, en el que Ciudadanos se compromete a defender los derechos históricos del antiguo Reino de Navarra, el régimen foral y el convenio económico. Tres puntales, sin duda alguna, de nuestra comunidad foral. Y yo lo que digo es que, vistas las declaraciones que a las 6 horas de firmar ese acuerdo, 6 horas después de firmar ese acuerdo, hacían los dirigentes de Ciudadanos, ese documento ha sido firmado en papel mojado. Desde que se ha firmado ese documento hasta hoy, ayer conocimos el programa de Ciudadanos. El programa de Ciudadanos en el que dice que todos vamos a ser iguales en derecho, todos los ciudadanos del Estado vamos a ser iguales en derechos, que todos vamos a tener el mismo régimen fiscal, que se acaba el cupo vasco y el convenio navarro, que se acaba. Y UPN no está diciendo nada más que firmamos un papel, que firmamos un papel. Yo creo que UPN debiera salir a la palestra, debiera salir a los medios de comunicación y decir: UPN rompe su acuerdo con Ciudadanos porque Ciudadanos es un partido totalmente antiforalista. Lo debiera de hacer. No puede ser que tú hayas firmado un papel
un papel diciendo, sí, sí, vamos a defender esto, y a la media hora ya estás atacando los fueros, estás atacando nuestro autogobierno. Y Unión del Pueblo Navarro, callado. Y esto además, el malestar que yo creo que tiene que sentir Unión del Pueblo Navarro, si es que de verdad quiere defender los fueros, el autogobierno, el convenio, etcétera, el malestar que tiene que sentir UPN tiene que expresarlo y no hacer lo que está haciendo, evitar aparecer en algunos medios para no responder a preguntas respecto de esto, que es algo muy importante para las navarras y para los navarros. UPN ha firmado, ha organizado esa coalición que se llama Navarra Suma, y yo lo que estoy diciendo es que quizás esa coalición sume para UPN. Yo creo que no, porque UPN incluso ha puesto sus siglas al servicio de una organización estatal que quiere cargarse los fueros. Pero lo que está claro es que esa coalición de UPN con Ciudadanos y Partido Popular lo que hace para Navarra es restar en democracia, restar en derechos sociales y restar en autogobierno. Y es responsabilidad de Unión del Pueblo Navarro. Y es responsabilidad de Unión del Pueblo Navarro que ha ideado esa operación política con el único objetivo de cargarse el gobierno del cambio liderado por Uxue Barkos. A UPN le da, me atrevería a decir que le da igual quién gobierne en España. La única obsesión de Unión del Pueblo Navarro es cargarse el gobierno del cambio liderado por Uxue Barkos, y para eso está dispuesto a ir en el mismo, no tren, en el mismo vagón que un partido como Ciudadanos netamente antiforalista. Bueno, ahí la pena es que hasta que no sucedan las elecciones tampoco vamos a saber si verdaderamente ese papel mojado vale o no vale. Ahí lo dejamos un poquito en el aire. Una cosa está clara, yo no sé cuántos diputados va a sacar en UPN, en esa coalición, pero lo que sí tengo claro es que la postura del Estado respecto del autogobierno se va a decidir en Madrid entre partidos que espero que algunos respeten el autogobierno y otros de los que sé que no respetan el autogobierno. Y mira, te voy a decir, nosotros desde luego si vamos al Congreso, no, cuando vayamos al Congreso, y yo esto lo digo, además lo estoy diciendo con total tranquilidad y con total transparencia, porque creo que las personas que nos dedicamos a la política debemos hacerlo así. Yo lo que estoy diciendo es que mi voto en el Congreso de los Diputados va a ser para un partido y para un presidente que se comprometa a defender la democracia, que se comprometa a defender los derechos sociales y que se comprometa a defender el autogobierno. Yo no voy a dar mi voto a cualquier Pedro Sánchez. Yo no voy a dar mi voto a un Pedro Sánchez que se alíe con Ciudadanos. Eso que parece tan raro ahora porque se están diciendo barbaridades los unos de los otros. Pero que al final... Cosas más raras hemos visto. Sí, efectivamente, también, ¿no? Que al final pueden pactar. Sí, la historia del Partido Socialista en Navarra hemos visto muchas cosas raras. Al final pueden pactar Pedro Sánchez y Alberri. ¿Pero Geroa Bai votaría a Pedro Sánchez en una investidura? Geroa Bai votará a un Pedro Sánchez que se comprometa a profundizar la democracia, a profundizar en los derechos sociales y a respetar el autogobierno. Y Geroa Bai no votará a un Pedro Sánchez que se coaligue con Ciudadanos, porque Ciudadanos es un partido antiforalista y que además tampoco va a apoyar una profundización en los derechos sociales y tampoco de la democracia. Y esto lo digo con total claridad. Y fíjate, y también con la misma claridad y con la misma transparencia con la que te estoy diciendo esto y estoy diciendo esto pues a la ciudadanía que esté viendo este programa, con la misma claridad y la misma transparencia, yo le quiero preguntar a María Chivite, a Santos Cerdán, si el Partido Socialista se compromete a votar a Uxue Barkos para la presidencia del Gobierno de Navarra o si van a votar a Javier Esparza para la presidencia del Gobierno de Navarra. Y creo que la ciudadanía navarra tiene derecho a saber esto. Nuestro posicionamiento es clarísimo. Un Pedro Sánchez que profundice en la democracia, en los derechos sociales y se comprometa a respetar el autogobierno, tendrá el voto de Geroa Bai. Un Pedro Sánchez coaligado con Ciudadanos que no defiende el autogobierno no tendrá el voto. No tendrá el voto de Geroa Bai. Permíteme, Koldo, que te devuelva la pregunta. Sí. ¿Y Geroa Bai votaría a María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra?
Nosotros estamos convencidos de que María Chivite, a pesar de que quizás el resultado en las generales le pueda ir bien al Partido Socialista, nosotros estamos tan convencidos de que la ciudadanía navarra tiene memoria y sabe los bandazos que ha dado el Partido Socialista de Navarra a lo largo de su historia, diciendo, sí, apoyaré el cambio, pero a la hora de la verdad se ha sumado siempre a las fuerzas del régimen y al corralito, que María Chivite no va a estar en esa situación de ninguna de las maneras. Las únicas opciones que va a haber realistas que va a haber en mayo en Navarra van a ser o un gobierno liderado por Javier Esparza o un gobierno liderado por Uxue Barkos. Y María Chivite debe decir por cuál de los dos gobiernos apuesta. Bueno, están encima de la mesa el tema del autogobierno, del convenio económico, que puede poner en cuestión o no, a vuestro juicio lo pone en cuestión, a juicio de UPN no, el tema de esa unión en Navarra Suma de UPN y Ciudadanos. Pero luego hay otra pata también de la política navarra y es esa idea que también de la que también se habla, de que es ese camino que Geroa Bai tiene listo y preparado para concluir con la anexión o la unión de Navarra y el País Vasco. Yo creo que también es importante que lo pongamos encima de la mesa y entiendo que vuestro lema también en estas elecciones puede ir un poquito por ahí. Navarra no se toca. Navarra, ¿se va a tocar Navarra? Navarra no se toca. ¿No vais a permitir que se toque con esa unión de ciudadanos? Y de cara al otro lado, hacia el País Vasco... Nosotros cuando decimos que Navarra no se toca, estamos diciendo que nuestro autogobierno no se toca, que nuestro régimen, nuestra fiscalidad no se toca, nuestro convenio económico no se toca. Nosotros estamos claramente, apostando claramente y defendiendo y haciéndolo realidad, como lo hemos hecho estos 4 años, que nosotros creemos en el autogobierno de Navarra, que creemos en nuestro convenio económico. De hecho, fíjate, cuando el gobierno de Uxue Barkos hizo sus cálculos y vio que estábamos pagando más dinero del que debíamos al gobierno del Estado por las competencias no transferidas en una mala negociación del convenio económico por UPN con el Estado, por el gobierno anterior de UPN con el Estado, decidimos no pagar 600 millones de euros al Estado, diciendo no, esto ya os lo habéis cobrado y estos 600 millones son nuestros. Y fíjate, pensando única y exclusivamente en el bienestar de la ciudadanía navarra. Y fíjate, UPN, Partido Popular y Partido Socialista de Navarra se pusieron de parte del Estado, en vez de decir apoyamos al gobierno de Navarra para que el gobierno de Navarra recupere estos 600 millones que son nuestros. ¿Qué pasó? ¿Vale? Frente a la oposición que se puso de parte del Estado, el gobierno de Navarra, tranquila, seria, científicamente, transparentemente, negoció con el Estado y efectivamente recuperamos para Navarra, para los navarros y las navarras, 640 millones de euros. Nosotros vamos a defender nuestro convenio económico, nuestro régimen foral, nuestro autogobierno. Descartamos la anexión. Descartamos totalmente la anexión. Otra cosa es que Navarra tiene la posibilidad, reconocida en la Constitución, de llegar a acuerdos mucho más importantes con la comunidad autónoma vasca. Por cierto, las únicas 3 comunidades, aparte de la Navarra, que tienen también fueros, que con otras autonomías del Estado. Pero este gobierno, el gobierno liderado por Uxue Barkos, ha llegado a acuerdos con el gobierno de la comunidad autónoma vasca, ha llegado a acuerdos con el gobierno de La Rioja, con el gobierno de Aragón, y más importante todavía, hemos recuperado unos acuerdos que Yolanda Barcina fulminó, como son los acuerdos de la Eurorregión, porque nosotros somos profundamente europeístas. Nosotros creemos que el futuro de Navarra está íntimamente unido al desarrollo europeo, al futuro de Europa, y hemos recuperado la Eurorregión. Por cierto, en estos momentos todavía la presidenta Barkos sigue siendo la presidenta de la Eurorregión, una región europea con un PIB altísimo, con una alta calidad de vida, Eurorregión de la que para Navarra hemos conseguido 44 millones de euros. Y la señora Barcina nos sacó de ahí. Y 44 millones destinados a... Destinados a temas sociales
económicos y educativos, 44 millones de euros. Un programa de Nueva Aquitania, Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro régimen foral porque es nuestra identidad. El convenio económico es nuestra identidad y vamos a defender el convenio económico como lo hemos hecho frente a la mala negociación, a la pésima negociación que hizo UPN con el Estado y frente a cualquiera que quiera cargarse nuestro régimen foral y nuestro autogobierno. Bueno, vamos a centrarnos en estos últimos minutos en aquellos asuntos por los que generalmente no suelen preguntar en otros medios de comunicación, porque son los que de verdad nos afectan a nuestra comarca, ¿no? Son más concretos. Hemos estado durante todo este gobierno, durante estos 3 años y pico, 4 años, hablando de esa discriminación que el gobierno de Navarra ha hecho con nuestra zona, con lo que es la Ribera. Quería preguntarte por esto y también por varios temas, en concreto, por ejemplo, el tema de la autopista, ¿no? Yo lo uno un poquito al tema de la discriminación, porque sí que es cierto que uno llega a Pamplona y tiene una autovía maravillosa, a mí que me toca mucho además transitarla, por toda la zona de Alsasua, la autovía de Leizarán, pero aquí, si queremos movernos, nos toca pagar, Koldo. Sí. UPN consiguió, según ellos mismos comentan, quiero por eso conocer tu opinión, una cantidad económica por parte del Estado para que esta autopista fuera gratuita y menos, pero seguimos pagando. Sí. A ver, respecto al abandono de la Ribera, yo quiero decir, UPN ha tenido, y el Partido Socialista también han tenido gobiernos, han tenido consejeros a lo largo de la historia, que son los responsables de haber dejado la Ribera de Navarra en la situación en la que dejaron. Yo creo que esto es importante decir, porque parece que es este gobierno, y luego hablaremos de las inversiones que ha hecho, si quieres, este gobierno en la Ribera, pero UPN y Partido Socialista han tenido todos los gobiernos de Navarra y son ellos los que han dejado a la Ribera de Navarra en la situación en la que nosotros nos encontramos, la Ribera. Y este gobierno ha hecho una apuesta decidida, muy decidida, por elevar el nivel de vida, la calidad de vida y la situación global de la Ribera. Y luego, si quieres, hablamos de temas concretos. Me hablas de la autopista, es verdad. UPN negocia con el Partido Popular una cantidad de dinero para la gratuidad de la autovía, de la autopista, perdón. Bien, una cantidad de dinero que se acaba en el tiempo. Es decir, si en este momento hiciéramos gratuita toda la autopista, pues con la cantidad de dinero que UPN consiguió en las negociaciones con el Partido Popular, pues en 2 o 3 años ya no habría dinero. O sea, era un dinero que era claro, esa cantidad y no tenía una continuidad. Claro, ¿no? Entonces eso es actuar con objetivos a corto plazo, eso es actuar con objetivos electoralistas. Y lo que nosotros decimos es que efectivamente la gratuidad de la autopista a Tudela tiene que ser negociada entre todos los afectados, pero con la vista puesta en el largo plazo. Lo que en estos momentos es evidente es que, por lo que nosotros vemos, es que el IVA hay que pagarlo, se ponga el señor Esparza como se ponga, y decimos también que su negociación fue una negociación pazguata, miope, pensando en el corto plazo, pensando no en cómo solucionamos el problema de la gratuidad, sino, bueno, vamos, sacamos unos dinerillos y hacemos la autopista gratuita. Y cuando se acaben esos dinerillos, ¿qué pasa? Y añado más. Y la autopista, la mitad de la propiedad de la autopista es del Gobierno de Navarra, es cierto, y la otra mitad era del Gobierno central del Partido Popular, que privatizó esa mitad, es decir, que vendió esa mitad a una empresa privada. Por lo tanto, en estos momentos, la autopista es mitad del Gobierno de Navarra, de todos los navarros y navarras, y la otra mitad es de una empresa privada, porque el PP, el Partido Popular, privatizó esa mitad. Con lo cual, los acuerdos quizás son más complicados. Mucho más complicados. Una empresa privada, sí, totalmente privada, quiero decir que, lógicamente, lo que buscará será intereses económicos. Lógicamente. Ese 50% es de una empresa privada.
y lógicamente eso dificulta una solución definitiva, pero nosotros estamos, claro que sí, estamos dispuestos a analizar eso en profundidad. Claro, entenderéis que todos los que vivimos en esta zona nos parece una injusticia terrible. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, de la misma forma que es una injusticia terrible que los navarros y navarras estemos pagando el 1,6% de todos los trenes de alta velocidad que están funcionando en el Estado y que todavía en Navarra, a pesar de las falsas promesas de Unión del Pueblo Navarro y del Partido Popular sobre todo, no tengamos todavía ningún kilómetro de tren de altas prestaciones en Navarra. Claro que sí. Por eso todas estas cuestiones nosotros en Geroabay defendemos que las tenemos que analizar desde la bilateralidad de gobierno de Navarra con gobierno del Estado y no como ha hecho UPN, pues bueno, metiéndose por ahí, autonombrándose embajador de Navarra, haciendo como que representa a toda la ciudadanía de Navarra por intereses electoralistas a corto plazo y consiguiendo pues del gobierno del Estado, pues eso, unos pocos millones que sí solucionan durante unos años el problema de la gratuidad de la autopista, pero que no dan una solución global a largo plazo a este problema ni a ningún otro. Tenemos un compromiso del gobierno de Geroabay bueno, pues cuando menos de un estudio firme y serio en cuanto a esa posibilidad de que esta autopista termine siendo gratuita. Nosotros, Geroabay, desde luego nos comprometemos a analizar qué va a pasar con todas las carreteras, qué va a pasar con las autovías, qué va a pasar con las autopistas. Yo creo que esta es una reflexión seria, que debemos de hacer todos los partidos, seria, sin electoralismos y pensando en la sostenibilidad del sistema. El último tema, importantísimo, muchos quebraderos de cabeza a todos y unos agricultores, bueno, pues verdaderamente enfadados porque les está costando y suponiendo dinero. Sí. Hablamos de esa dilación, el calificativo lo pone UPN de nuevo, del canal de Navarra, Koldo. Tenía que estar ya ese agua llegando a nuestros agricultores, estamos pensando en muchos de ellos, principalmente en los de Funes. ¿Qué está pasando con este tema? Pues está pasando que ha habido una pésima gestión por parte del gobierno central y por parte de los gobiernos de UPN. Mira, con el tren pasaba lo mismo. Yo recuerdo que nos decían, UPN nos decía, para 2013 el tren de alta velocidad estará en Navarra, y estamos a 2019 y no está. UPN y el Partido Popular hicieron un plan que llevaba el tren pues de Castejón hasta las afueras de Pamplona, y ahí se paraba. Eso era todo lo que habían diseñado del tren de alta velocidad. Hemos llegado nosotros y hemos dicho, no, eso es muy importante, Castejón-Pamplona, y no me olvido del canal. Y luego, cuento esto porque yo creo que esto demuestra la forma de funcionar que ha tenido Unión del Pueblo Navarro. Hemos llegado nosotros al gobierno y hemos dicho, claro, es muy importante Castejón-Pamplona. ¿Y todo lo demás? El bucle de Pamplona, la conexión con la Y vasca, la conexión con el Mediterráneo y la conexión con la Y vasca porque nos permite subir hacia Europa. Nosotros hemos puesto todas esas cuestiones encima de la mesa. Nosotros no queremos un tren de alta velocidad de Castejón a Pamplona, no. Nosotros lo que queremos es un tren que una el corredor cantábrico-mediterráneo y que nos suba a Europa y que elimine el bucle existente en Pamplona. Y todo eso lo pusimos encima de la mesa cuando el gobierno del PP nos hizo la oferta de convenio y claro, hacer este análisis era algo que no se había hecho. Ni lo habían hecho los gobiernos de UPN, ni lo había hecho el gobierno del PP. Hacer este análisis y decir, esta es nuestra apuesta, es muy complicado. Llegamos 3 días tarde y eso fue suficiente para decir, el gobierno de Navarra no quiere el tren. Pues sí, el gobierno de Navarra y Geroabay queremos el tren de altas prestaciones, que una la vertiente mediterránea con la cantábrica, que sea para pasajeros y mercancías, con capacidad suficiente, con la velocidad necesaria para llevar personas, pasajeros y pasajeras y mercancías, con ancho de vía europeo y que nos conecte con Europa. Esa es nuestra apuesta. Si estuviera hecho, ¿estaríamos más contentos? Sí, pero no lo han hecho.
No es que no lo hayan hecho, es que ni siquiera fueron capaces de diseñar el tren que quieren. Nosotros lo tenemos claro, el Conven y el Ministerio tiene clara cuál es la opción que defiende el Gobierno de Navarra. Faltan por dilucidar algunas cosas, dónde se hace la conexión con la Y, en fin, pero bueno. Pero vamos en ese camino y vamos bien, ¿no? Por supuesto que sí. Y hay la apuesta clara de Geroa y la apuesta clara del Gobierno de Navarra. Y con el canal ha pasado exactamente lo mismo. En 2012, la presidenta Barcina, de Unión del Pueblo Navarro, con el señor Arias Cañete, ministro de Fomento del Partido Popular, deciden paralizar la segunda fase del canal para ampliar la primera, la que va hacia Tierra Estella. Pero paralizan ellos la segunda fase del canal. La paralizan porque deciden ampliar el canal hacia Tierra Estella. Este gobierno, 4 años después, llegamos al gobierno en 2015, 3 años después, y vemos que esa segunda fase está paralizada. Y lo que hacemos es decir, bueno, vamos a impulsar la segunda fase. ¿Cómo la impulsamos? Vamos a hacer estudios geográficos, medioambientales, económicos, de necesidades de los regantes, etcétera, etcétera. Y se hacen estudios serios, que no había. No había más que, queremos regar no sé cuántos miles de hectáreas. No, hay que los estudios y los planes y las infraestructuras hay que hacerlas con estudios y trabajos serios. Se ha estado trabajando en ese tema y, por ejemplo, se ha llegado a la conclusión en este momento de que desde luego es mucho más económico. Dicen que unos 50 millones de euros más económico, más o menos. Bueno, he dado una cifra, puede ser más, puede ser menos. Es más respetable, más respetuoso con el medio ambiente. El túnel soterrado que el canal a cielo abierto, como desde Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular, sin ningún estudio, estaban defendiendo. Bueno, el canal depende, no solo depende del Gobierno de Navarra, el canal depende de Canasa, donde está también representado el Gobierno central. Hemos hecho esos estudios, los hemos llevado al Gobierno central, se está estudiando todo eso. No son obras que se hagan de la noche a la mañana, ni de la mañana a la noche, son obras que hay que hacerlas con seriedad, pensando en el corto, medio y largo plazo. Y por eso nuestra apuesta en este momento, y es verdad, pues también nos hubiera gustado que el canal estuviera hecho, al igual que nos hubiera gustado que el tren de altas prestaciones estuviera funcionando. Nuestra apuesta es por llevar agua de calidad de Boca a la ribera y agua para la industria en la ribera con un tubo soterrado. Está el debate de si tienen que ser 2 tubos o 1, eso está en debate, pero desde luego la apuesta del Gobierno y de Geroa Bai es que sea soterrado, no a canal, no a cielo abierto, porque es más barato, protege mejor el agua y medioambientalmente es mucho más respetuoso. Y esto se hará, se está trabajando en ello y se hará, porque este Gobierno y Geroa Bai apuestan clarísimamente porque la ribera tenga el agua de calidad que necesita. Pero las cosas hay que hacerlas bien. Bueno, pues un poquito más de paciencia, ¿no? Sí, en ambos temas. Coldo, estaríamos mucho tiempo. Sí. Voy a retomar cómo hemos empezado esta conversación, esta entrevista. A ver si entre uno y la otra, bueno, pues te invitamos también más a menudo para que no se nos amontone luego en periodo electoral todos los temas, porque bueno, pues está el tema del tren, está el tema del canal y otros muchos que afectan a nuestra comarca y que también nos gusta desde luego saber qué opiniones se tienen desde el Gobierno en este sentido. Para concluir, si te parece, esa es tu cámara, a mí me gustaría que dijeses bueno, pues a los vecinos de nuestra comarca, la audiencia de 30 Televisión, ¿por qué tienen que votar a Geroa Bai? Algo tan sencillo, tan complicado, no sé, según se mire, ¿no? Bueno, pues te agradezco eso que llaman ese minuto de oro. Yo quiero decirles a los y las telespectadores y telespectadoras de 30 Televisión que Geroa Bai es el voto más útil de todos los que se presentan en este momento al Congreso. Es el voto más útil porque es el voto que va a defender de verdad, la democracia, los derechos sociales y sobre todo el autogobierno. En un momento en el que votar a la derecha es votar por la limitación de la democracia, por la involución democrática, y en un momento en el que votar al Partido Socialista es jugar a la ruleta rusa porque no ha dicho con claridad con quién va a gobernar y en qué sentido va a gobernar. Y dado que tenemos miedo
a que al final el Partido Socialista se una a Ciudadanos, el partido más antiforalista del Estado. El voto útil, de verdad, de todos los navarros y de todas las navarras es sin duda Geroa Bai. Pues, Koldo Martínez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Eskerrik asko zuei. Y muchísima suerte, como a todos los candidatos. Al final, ojalá los navarros tengamos esa capacidad para votar y elegir lo mejor para esta maravillosa comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.